En el nombre de nuestro Señor Jesús, la gloria y la honra es para el Padre, Amén, para el aleluya. Dios Todopoderoso, aquel que vive por los siglos de los siglos, que pasan los años, los siglos, y Él sigue siendo el mismo, Sí, el amén. Rey de reyes y Señor de señores. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mis amados hermanos, los invito a abrir el precioso libro que el Señor nos ha dejado en su misericordia, para que nosotros podamos encontrar la guianza y no nos extraviemos en el camino, porque aquí está plasmado los pensamientos de nuestro Señor y marcado el camino que nos lleva a la salvación. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, vamos a estar meditando ahí en un versículo que se predica mucho en este versículo. En este capítulo vamos a meditar unos 2-3 versículos. Es en San Mateo 24, Aleluya. versículo 24, 25 y 26. Gloria a Dios. De ahí, si así el Señor lo permite, vamos a estar haciendo un buen recorrido, tal vez en la palabra de Dios, viendo algo otras partes, si así el Señor lo permite. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Me contestan un amén cuando todos lo tengan? Amén. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amado Padre que estás en gloria, bendito sea tu nombre, Señor, en esta hora, mi Rey. Padre, sé tú poniendo, Señor, esa palabra, Señor, en mi boca, bendito Dios. Tú conoces, Padre, el corazón, los pensamientos, Señor, de cada uno de nosotros, Dios mío. Sabes nuestro caminar, Padre Santo. Y nosotros esperamos ese galardón, Señor mío, de ti, mi Dios amado, porque en ti hemos creído y confiamos, Señor amado, y por fe esperamos, Señor mío, esa vida venidera, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, Padre, en esta hora. Sé tú, Señor mío, dándonos esa palabra, Señor mío, de fortaleza, y que podamos ser edificados, Señor mío, en esta hora, Padre Santo, en el nombre de mi Señor Jesús. La honra y la gloria es tuya, mi Rey. Amén. Amén. Aleluya. Le quiero poner un tema a este mensaje, mis amados hermanos, y ese tema es las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. Las advertencias que el Señor nos da. Y sobre ese tema vamos a estar hablando. Aleluya. Alabado es Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Como ya todos estamos, mis amados hermanos, plenamente convencidos de lo que nosotros estamos viviendo, de los tiempos que están pasando, y también pues primeramente a lo que nosotros hemos venido, porque nosotros nos encontramos aquí y nos reunimos a cada tarde que hay servicio. Si así tenemos el tiempo, pues venimos con gusto, con aquel anhelo de venir a escuchar palabra de Dios, de venir a glorificar y alabar el nombre santo del Señor. Amén. Amén. Y estamos, como ya les digo, estamos convencidos a lo que hemos creído. Como ya he predicado antes, y bendito sea el Señor que ha puesto palabra en mi boca, de la manera de que lo que ha llegado a nosotros, esa bendita palabra de Dios, ese mensaje de salvación que llegó a nuestras vidas un día, cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, hundidos en errores, llegó esa palabra, alumbró esa luz en nuestras vidas. Y venimos nosotros, creímos, por escuchar esa palabra, creímos en lo que había acontecido. Y cuando nosotros venimos a leer esta palabra, nos damos cuenta del testimonio, porque aquí los que escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esta palabra no está escrita porque cualquier hombre la haya escrito. Esta palabra no está escrita porque cualquiera la quiso, o son pensamientos de hombre como muchos creen y muchos juzgan esta palabra.
Incluso muchos por eso dicen que nosotros estamos locos, que creemos en algo que no es cierto y que tomamos esta palabra. O sea, aquí nosotros nos sometemos a pensamientos de hombre, pero no es así. Bendito Dios que nos ha sacado, nos ha alumbrado y nos ha hecho ver esta palabra, sus maravillas, esa esperanza de vida eterna que solamente en Él está y nadie más. Sí, amén. Gloria a Dios. Y este mensaje comienza cuando los apóstoles se le acercan y le preguntan qué acontecerá antes de su venida. Y el Señor les narra esto, a lo que ya hemos leído este capítulo. Pero hoy yo quiero que nosotros nos concentremos en estas advertencias, en lo que el Señor nos dice. Porque dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos del Señor, si fuere posible. No es posible, mis amados hermanos. Eso debemos de entender, porque no es posible que un hijo de Dios sea engañado, porque hay un espíritu, el espíritu de verdad que está con nosotros. El espíritu nos hace sentir rápidamente y nos damos cuenta cuando alguien está hablando mentira, cuando alguien está transversando esta palabra y acomodándola a su conveniencia. Nos damos cuenta. Nosotros nos damos cuenta cuando alguien está queriendo engañar. Bendito Dios, pero es por la gracia que el Señor tiene con nosotros y por su misericordia. El Espíritu nos hace sentir ese engaño. Yo he visto videos, o me gusta ver videos de otros predicadores. Y estaba viendo uno, pero es de una religión, es un sacerdote. Y él hace la invitación a su pueblo a no dejar de creer en la doctrina que es ¿cómo le llama esta doctrina? El purgatorio. Y les hace ese llamado al pueblo a que no dejen de creer en el purgatorio. Y yo, después de que escuché eso, me quedé meditando y le digo al Señor, ¿en qué afecta el purgatorio a tu palabra? Y el Señor, y vienen los pensamientos a mi mente rápidamente y me dice, uno está en contra de mi palabra. Otro hace insuficiente la sangre derramada en la cruz del Calvario. Porque por gracia somos salvos. Por fe en el Señor Jesucristo vamos a recibir ese galardón. Pero por esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario es que nosotros somos limpios de nuestros pecados. Dice una palabra en Hebreos, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Entonces esta doctrina, esos son falsas enseñanzas y se tiene que hablar. A veces no quisiéramos hablarlo, pero se tiene que hablar porque es necesario. ¿Por qué son falsas enseñanzas? Porque si alguien muere en borrachera, la palabra claramente nos dice que el borracho no heredará el reino de Dios. Y cuando alguien viene y piensa que con hacer novenarios o ponerle vela o hacer rezos va a sacar a esa persona de ese lugar, es mentira del diablo. Porque la palabra claramente nos dice que solamente a través de Jesucristo hay salvación. Y nadie más. Entonces pues la palabra nos advierte, el Señor Jesucristo nos advierte que veamos, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Profetas que vienen hablando mentiras. Dice, de tal manera harán prodigios y señales, de tal manera que si fuere posible engañarán a muchos. A través de la historia hay muchos que se han levantado y se han proclamado a sí mismos que son Cristo, que son la reencarnación de Jesucristo. Hay uno que dice que Él es la palabra reencarnada. Y en la actualidad está vivo todavía, está por Siberia, creo que es de Rusia este varón. Y tiene mucha gente que le sigue. Pero toda esa gente, dice la palabra, el Señor Jesús nos da una parábola ahí, son guías ciegos que guían a los ciegos. Y hace una alusión que si ese guía se va en el hoyo, ¿dónde se va a ir todo aquel que lo está siguiendo? Ahí mismo. Y le damos la gloria y la honra al Señor, que nosotros hemos sido llamados a la luz del Señor. Que verdaderamente su palabra ha llegado a nuestras vidas y hemos puesto nuestra fe en Él. En aquel que murió en la cruz del Calvario, porque no hay otro, no hay nadie más
que nos pueda dar la salvación. Ahora, mis amados hermanos, pero es necesario que nosotros verdaderamente nos entreguemos a vivir la palabra de Dios. Porque aún podemos estar sentados aquí caminando en la verdad, pero si no vivimos la verdad nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la palabra de Dios no miente y el Señor no miente, porque en su misericordia Él nos da un aviso, nos deja una advertencia para que nosotros veamos y podamos analizar y podamos ver que nos conviene guardarnos para el Señor. Porque dice la palabra que si nosotros nos guardamos en santidad, en aquel día Él nos va a librar, dice, de todo mal. En la hora de la prueba, Él se va a glorificar en nosotros. Sí, amén, aleluya. Por lo tanto, no debemos de temer, solo debemos de guardar la palabra de Dios, de vivir conforme a esta palabra, de serle fiel al Rey de Reyes, aquel que nos ha levantado de donde estábamos tirados antes, porque nos ha cambiado. Estaba meditando en mi vida, cómo era antes y la vida que el Señor me ha dado, y le digo al Señor, me agrada la vida que me has dado. Me agrada esta vida, me agrada estar sujeto a ti, me agrada sentirme esclavo tuyo, me agrada vivir conforme a esta palabra. Y si hay lucha, si hay pruebas, sí la hay, pero poderoso es Dios que nos mantiene firme en su camino. Solo es necesario que nosotros nos demos verdaderamente a Él. Que verdaderamente nosotros nos dispongamos, que venga lo que venga, que pase lo que pase y pese lo que pese, nosotros seguimos caminando. Como dice un canto, en las luchas y en la prueba, la iglesia sigue caminando, dice un canto. Y eso es para la gloria y la honra del Señor. Bienaventurados somos nosotros que nos encontramos hoy en esta tarde, un día más que el Señor nos ha dado de vida. Un día más que podemos ver la luz de este mundo. Un día más que podemos respirar, podemos hablar y podemos estar aquí delante de la presencia del Señor escuchando palabra de Dios. Porque le digo al Señor, hay mucho que predicar. Hay muchas almas a que hablarles de la salvación, de los juicios que vienen, de los juicios que azotarán la tierra. Y el Señor de antemano habla las cosas, por eso Él es Dios. Porque Él habla las cosas antes de que vengan a pasar. Y aquí es donde el mundo, el pueblo, la tierra debe de abrir sus ojos. Donde deben de escuchar, dice el profeta, escucha tu cielo. Oye tu cielo y escucha tu tierra, dice. Lo que Jehová dice, lo que la palabra está diciendo en esta hora. Nos está hablando a nuestras vidas, nos está advirtiendo de las cosas que van a venir pronto. Se van a venir grandes cosas, grandes engaños, donde muchos van a caer. Muchos se van a desviar por el engaño que va a venir. Porque ciertamente se han levantado falsos cristos que se han proclamado así Cristo, pero no hacen tales cosas. No se ve esos prodigios. Aún no podemos acariciar tanto, que hagan tantos milagros. Si nosotros, no sé si alguno de ustedes ha visto los magos. Por ejemplo, está el Chris Angel y está otro que se llamaba Dynamo, parece que ya murió. Y entre otros, que hacen unas cosas que la gente se queda viendo cómo la hacen. No es que no lo hacen ellos, es Satanás el que está trabajando con ellos. Son cosas engañadoras. Son cosas que hacen, que engañan a muchos. Pero es algo que al final va a tener su recompensa, y la recompensa de eso es perdición. La salvación solo está en lo que la palabra nos dice, en el testimonio del Cordero de Dios. Amén, aleluya. Ellos son falsos, cosas falsas, mentiras del diablo. Ahí están trabajando lo que son demonios. Pero dice la palabra de Dios que cuando esto se levante, los falsos cristos van a venir engañando aún con esto debajo del brazo. Pero transgiversan la palabra. Y ya se ven esas cosas. Se ha visto a lo largo del tiempo cómo muchos han transgiversado la palabra de Dios. Para muchos esta palabra no es suficiente. Para muchos esta palabra le mezclan, le ponen mandamientos de hombre, aluden, dejan por un lado algunas cosas, solo apartan lo que es la conveniencia nomás.
A mí me tocó, una ocasión me tocó hablar con dos muchachas mormonas. Y ellas me hablaban y cuando empezaron a hablar, el Señor me empezó a dar palabra y les empecé a hablar de la palabra y los llevaba para un libro y los llevaba para otro. Y me dice una de ellas: ¿usted no cree que Cristo haya venido aquí a este continente, a este país? No, le dije. Él no vino a este país, pero su palabra sí ha venido. Pero Él personalmente no ha venido a este país. Y querían convencerme, pero el Señor me daba palabra y el Espíritu me ponía palabra y les daba al final que se terminaron calladas, ya no hallaron qué decir y se fueron. Pero aunque así amontonen argumentos, todos sus argumentos, esta palabra lo deshace. Porque no están viviendo conforme las Escrituras. A lo que yo hoy voy, mis amados hermanos, es de que el Señor nos advierte las cosas venideras. El Señor nos dice: que van a venir falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido escogidos desde el vientre de nuestra madre. Amén. De antes de la fundación del mundo ya el plan fue hecho. Ya el Señor tiene a sus escogidos. Amén. Y es imposible, dice, si fuere. A veces he escuchado a algunos predicadores que dicen que a veces esto, como que van a ser aún los escogidos, van a ser engañados, pero no, aquí dice claramente: si fuere posible. Sí, aleluya. O sea, no es posible que un escogido de Dios vaya a ser engañado por esto. Aleluya. Y prestaba oído a la profecía el domingo, que cuando estaba el Espíritu aquí manifestado, prestaba oído y el Espíritu decía que viene, que nos preparemos porque viene engaño. Y muchos van a ser engañados, pero no los que son escogidos del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero alguien que es escogido del Señor ama la palabra del Señor. Amén. Alguien que es escogido del Señor se guarda para el Señor. Amén. Alguien que es escogido del Señor agradece la palabra del Señor, la exhortación del Señor, vive lo que está escrito, camina en mansedumbre, en amor, en paz, siempre rectificando lo malo, porque cometemos errores, como seres humanos cometemos errores, pero como le hemos creído al Señor, siempre tratamos y luchamos de rectificar lo que está malo. Amén, aleluya. Siempre tratamos de estar limpio delante del Señor, porque Él es el que nos mira. ¿Qué importa lo que diga el hombre? ¿Qué importa lo que piense el hombre? Lo importante es lo que piense Dios de nosotros. Eso es lo importante, mis amados hermanos. Vivir para el Señor de corazón, guardar la palabra del Señor de corazón. Y aquello que está malo en nosotros, procuremos desecharlo, procuremos cerrarle la puerta a Satanás, que no esté minando nuestra mente. Hay que reprenderlo en el nombre del Señor. Nosotros vivamos en comunión, vivamos unidos en amor. Amor es el mandamiento que el Señor nos da. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra de Dios. En esto se cumplen los mandamientos del Señor. Porque si tú amas a tu prójimo, ¿cómo puedes codiciarle su hija? Si tú amas a tu prójimo, ¿cómo le vas a envidiar lo que tu prójimo tiene? Si tú amas a tu prójimo, ¿cómo vas a levantarte en contra de él? No se puede, hermanos. Por eso nosotros necesitamos verdaderamente buscar esto que el Señor nos dice de antemano, que tratemos de vivir. Si no lo vivimos, nos engañamos a nosotros mismos. Aleluya. Tratemos de vivir la palabra conforme está escrita y conforme el pacto el Señor da, porque el Señor ha hecho muchos pactos conforme la palabra de Dios, conforme la historia. Hizo pacto, un mandamiento fue el que le dio a Adán y a Eva en el huerto. De todo podés comer, pero no comas de este fruto. Porque si comieres de este fruto, de cierto morirás. Y aquel varón desobedeció. Por causa de la mujer, dice la palabra. Incurrieron en transgresión.
recibieron maldición por sus errores, pero aún tuvo misericordia el Señor. Y sigue teniendo misericordia el Señor. Aleluya. Porque aunque el ser humano incurrió en transgresión, Él ha dado a su Hijo amado para que venga a este mundo. Él dio a su Hijo amado y lo envió a este mundo. Como dice allá en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aunque el ser humano pecó, el ser humano es dado en la balanza del ser humano, está vencida a la maldad. Pero Dios en su misericordia nos da un Salvador. Dios en su misericordia nos marca un camino para llegar al cielo. Pero de nosotros depende el luchar, seguir caminando en ese camino. Seguir escalando día a día, más arriba y más arriba, hasta un día llegar a coronar, un día llegar a tener esa corona de vida en nuestras cabezas, un día poder estar allá en la presencia del Señor. Aleluya. Y postrarnos ante Él como los 24 ancianos y adorarlo y decirle: santo, santo, santo eres tú, Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Sigue diciendo: ya os lo he dicho antes. Ya os lo dije, lo que ha de venir. El Señor ya lo dijo. Escucha, pueblo de Dios, alguien que esté ahí escuchando a través de las redes sociales. Si no conoces a Cristo, hoy estás escuchando palabra del Señor. Y dice el Señor que Él es Dios, porque Él habla las cosas antes que vengan. Aleluya. Él advierte de los juicios que van a venir, de los grandes juicios, calamidades que vendrán a esta tierra, que van a azotar al ser humano. Y va a haber un día donde todos van a querer todavía buscar de Dios, pero ya no va a haber. Ya las puertas se van a cerrar, pero ahorita esa puerta sigue abierta, y esa puerta es Cristo Jesús, no es otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo donde haya salvación más que en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ya os lo he dicho antes, ya estamos sobre aviso. Ya nos avisó. Hace tiempo yo tenía una meditación, hermanos. Cuando yo estaba trabajando, yo siempre escuchaba, venía a presencia del Señor y escuchaba allá yo trabajando, y escuchaba a alguien que estaba predicando, pero esa predicación era en mi mente, pero yo escuchaba a alguien que predicaba, y predicaba con un ímpetu, predicaba con un poder, y mi piel se ponía chinita, chinita en la presencia del Señor. Y yo escuchando y le decía: gloria al Señor. Y escuchando, como que estuviera escuchando una grabadora. Y escuchando como aquel predicaba y predicaba. Y me decía que no importa qué tan grande es el tamaño de tu milagro. No importa de qué has sido sanado, decía aquel predicador. Y decía: no importa si fuiste sanado del cáncer, no importa si fuiste sanado de los riñones, no importa si has sido sanado de los huesos, de dolores del cuerpo, de fiebre, no importa si has sido sanado de cuál enfermedad mortífera. Lo importante es que tu sanidad la has recibido en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo importante es que tu sanidad la ha hecho el Dios poderoso, el único, el Dios verdadero, el Rey de Reyes, el Dios de Israel, el Santo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo importante, mis amados hermanos, porque vendrán falsos cristos, falsos profetas que engañarán a muchos. Oh tierra, entiende y escucha que vendrán muchos engañadores que a muchos van a engañar y van a arrastrar al infierno. Pero hoy la salvación brilla con nosotros. Hoy la luz de Cristo está con nosotros y seguirá estando mientras nosotros nos mantengamos fieles, firmes en el camino. Mientras nosotros nos amemos unos a otros, y si caemos en errores nos perdonemos. De corazón nos perdonemos y vivamos en amor, no vivamos en rencor, sino que vivamos con ese amor y siempre luchando cada día llenándonos de la palabra del Señor. Que sea el Señor guiando nuestros pasos. No demos un solo paso si no va Cristo con nosotros. Si no estás seguro de algo, no des tu paso. Si no estás seguro de algo, no lo hagas. Que sea el Señor guiándote a través
de este caminar que llevamos, de nuestra peregrinación. Bendito sea el nombre del Señor. Escucha, pueblo de Dios. Abramos nuestros oídos y escuchemos la voz de Cristo. Escuchemos lo que hoy la palabra del Señor nos está diciendo, porque yo le decía al Señor, hay mucho que predicar, hay muchas almas que salvar, hay muchas almas que están perdidas, mi Señor, para que vengan a ti. Ponme ese sentir, esa sabiduría para hablar esa palabra en mi boca, para traer almas a tu cruz. Yo quiero ver las almas que vengan a ti. Hay mucho que predicar, le decía al Señor, pero yo no tengo idea de qué voy a hablar. Eso le decía al Señor. Yo no tengo idea de lo que voy a hablar, pero sí hay mucho que predicar de la palabra del Señor. Mas sin embargo, aquí está el Señor llenando mi boca de palabras. Aquí está el Señor poniendo palabras que nos fortalecen, palabras que nos ayudan en este caminar, palabras que nos hacen sentir que no es en vano nuestra lucha. Porque nosotros le estamos dando testimonio al mundo de que sí se puede caminar en santidad. De que no es necesario vivir en todo ese corrompimiento. Le estamos dando testimonio a aquellos que se dedican tal vez a secuestrar, asesinar personas. Hay lugares, veníamos hablando con un hermano, hay lugares donde es una carnicería total. La maldad está así y aún se va a poner peor. Pero nuestra confianza es Cristo. Amén, aleluya. Y por eso, hermanos, mantente firme. Retén lo que tienes, dice una palabra allá en Apocalipsis. Retén lo que tienes, porque el Señor viene pronto con su galardón. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, dice el Señor. El Señor nos advierte. Ya hemos creído lo básico. Ya lo básico llegó a nosotros, a nuestras vidas. Que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y fue resucitado al tercer día de los muertos por el poder de Dios. Y solo en Él hay salvación. En Él, solamente en Él y en nadie más. Amén. Ahora sigamos enriqueciendo nuestra mente con esta palabra. Hagamos caso de las advertencias del Señor, lo que Él nos habla. Porque hemos visto cómo Él habla. Se levantarán falsos cristos. Y hay falsos cristos. Aún hay muchos ahorita en este tiempo. Y a través de la historia se han levantado muchos. Quiero que me acompañen en el libro de Gálatas. Vamos a leer en el libro de Gálatas 1:8. Amén. Dice la palabra de Dios: mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otra versión dice, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. El Señor nos sigue dando advertencias, nos habla ya en San Mateo y nos habla aquí a través de los escritos del apóstol Pablo. Escritos, como ya se los he dicho antes, inspirados por el Espíritu de Dios. Porque el Señor conoce los tiempos, Él conoce las edades y las sazones. Él sabe cuándo estas cosas van a venir a suceder, porque Él todo lo tiene marcado. Él sabe que las cosas están próximas a suceder. Y ahorita es tiempo que nosotros nos afirmemos aún más en el camino del Señor y que dejemos de vivir un evangelio acomodado. Que dejemos de vivir un evangelio, ¿cómo decirle? Mediocre, por así decirlo. Un evangelio que lo vamos a vivir a la mitad, como muchos. No, la palabra de Dios nos dice muchas cosas ahí y nos habla de las doctrinas, porque las doctrinas que nosotros usamos son doctrinas que de aquí han salido. Amén. Esta es la doctrina del Señor, la palabra es la enseñanza. Amén.
Y ahí nos habla, donde dice que el siervo de Dios, la mujer, dice que no se vista ni con peinados ostentosos, ni vestidos costosos. Aleluya. Dice que ni oro, ni perlas. Amén. Ese es el evangelio de Dios, y a nosotros nos toca si lo vivimos o no lo vivimos. Amén. El Señor aquí nos da todo lo que vamos a vivir, porque ya no vivimos nosotros, ya Cristo vive en nosotros. Ya Él es el que nos está guiando, ya Él nos ha llamado de aquella inmundicia, nos ha limpiado. Ahora Él quiere que vivamos conforme a su palabra, que caminemos conforme a su palabra, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Hasta aún en esos detalles, en la pintura del cabello también lo habla ahí, que nosotros no podemos hacer blanco ni negro, uno solo de nuestros cabellos. Y aún lo dice más perfecto allá en el libro de Levítico. Sí, amén. Habla sobre eso también. Pero eso depende de nosotros. ¿Queremos vivir la palabra de Dios o no la queremos vivir? ¿Queremos vivir enteramente, llevar los dos pies en el camino del Señor, o queremos ir así, pretendiendo ir así? Uno en el camino del Señor y otro en el camino ancho. Aunque esos son nuestros pensamientos, porque no se puede. Aleluya. Mas sin embargo hay muchos que predican esta palabra, pero le mochan todas estas partes. No lo hablan al pueblo, no exhortan mientras el pueblo guarde sus mandamientos, sus dichos, sus tradiciones. A ellos esta palabra no les importa un comino, porque la dejan por un lado. Aleluya. Aleluya. Mas no saben que aquí están despreciando la salvación, porque todo aquel que guarda esta palabra de seguro verá a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Todo el que ama esta palabra de seguro va a recibir su galardón. Gloria a Dios. Y si amamos, vivimos. Y si vivimos, recibiremos. Tenemos esperanza. Amén. Y si tenemos esperanza, vamos a recibir. Y si recibimos, nos vamos a gozar. Así como nos gozamos aquí cuando venimos y recibimos aquella presencia del Señor. Y le gritamos al Señor y le decimos: te amo, Señor mío. Santo es tu nombre. Y le hablamos a grito abierto y le decimos: te amo, mi alma te alaba, mi alma te bendice, oh Rey de reyes y Señor de señores, alabado sea tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, papá, bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Por eso, hermanos, si creemos, vivamos la palabra. Amén. Porque si vivimos la palabra, tenemos esperanza. Y si esperamos, vamos a recibir el galardón. Y cuando recibamos ese galardón, nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Y como los 24 ancianos postrándose a los pies del Señor y quitando la corona y arrojándole, diciéndole: santo, santo, santo eres tú, Señor, Rey de reyes, porque a Él le pertenece la salvación y a su Cordero fiel, al que está sentado a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros día y noche. Si nosotros le clamamos a Él, Él nos escucha, Él nos está oyendo. Él sabe nuestras necesidades. Él tiene nuestras peticiones. Él está allá al frente del Padre intercediendo por nosotros. Aleluya. Pero es necesario que vivamos la palabra, mis amados hermanos. Amén. Son tiempos peligrosos. Y es necesario que caminemos con el Señor. Dice la palabra de Dios: si así, dice, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que del que os hemos anunciado, dice, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito el que predica otro evangelio que no es el de nuestro Señor Jesucristo. Sea maldito, dice la palabra, aquel que enseña mentiras, aquel que enseña a prevaricar al pueblo, aquel que no exhorta el pecado, aquel que ve el pecado y solo lo ve y no lo exhorta. Aleluya. Está predicando un evangelio diferente. No se está apegando a la palabra de Dios. ¿Y cuál es ese evangelio
que Pablo nos habla para que no caigamos en errores, como muchos tuercen la palabra, como muchos ahí predican y quieren agarrar ese versículo y ponerle mate a los que son los santos del Señor, aquellos que verdaderamente viven la palabra. Pero no es posible, porque nosotros, el Rey de Reyes pelea por nosotros. Él va delante de nosotros. Él va abriendo camino y quitando toda piedra de tropiezo de nuestro camino. Aleluya. Pero hay mentirosos que mienten, que hablan mentiras, que solo hablan lisonjas, que agarran la palabra a sus conveniencias, que empiezan a enseñar al pueblo a caminar en otro camino torcido, que quieren atar cargas sobre el pueblo, cargas que ni aún pues son capaces de llevar. Solo quieren atar más cargas al pueblo, solo quieren poner más reglas. Las reglas ya están escritas, todo ya está escrito aquí. No necesitamos hacer nada más. Aquí está escrito lo que hemos de vivir. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí está escrito lo que hemos de vivir. No necesitamos hacer nada más. No necesitamos estar poniendo reglas tras reglas. Haz esto, haz lo otro. No, mi amado hermano, el Señor nos demanda que vivamos en santidad, que nos apartemos de la inmundicia del pecado. Dice que no comamos ni aún ni sangre, ni de ahogado. Pero muchos creen servirle a Dios y viven haciendo todas estas cosas. Viven comiendo sangre. En México le llaman moronga y se la comen eso que es de pura sangre, y al Señor eso no le agrada. Está prohibido. Escucha tú, si no has escuchado palabra de Dios, hoy te está llegando palabra de Dios. Hoy hay palabra de Dios. Hoy vas a cenar palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Y es pecado comer sangre. Es pecado comer ahogado. Es pecado emborracharse. Es pecado andar en fornicación. Es pecado andar en adulterio. Es pecado ser maldiciente. No seamos maldicientes. Por más mal que haga el hombre, por más mal que se porten las leyes en nuestros lugares, no maldigamos a nadie. No digamos, ay, qué maldito ese hombre. El Señor es el que lo dice. Y si libremente hoy digo que el que predica otro evangelio es maldito, porque la palabra me la autoriza. La palabra dice: maldito el que predique un evangelio diferente. Y mi compromiso con Dios es predicar su palabra. Y mientras Él me dé vida y ponga aliento en mí, predicaré su palabra y diré y exhortaré al pueblo a vivir conforme a esta palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias, papá, por esa palabra, Señor. Tú eres maravilloso, mi Rey, y tú conoces nuestras vidas, Señor. Aleluya. Sé tú ayudándonos y sé tú guardándonos. Leamos 1 Corintios 15. Del 1 al 4 vamos a leer. Y ahí veamos el evangelio que el apóstol Pablo vino predicando en el nombre del Señor, porque para eso Él fue levantado, para traer el evangelio a los gentiles. Amén, aleluya. Y nosotros somos los gentiles. Todo el que no pertenece al pueblo de Israel es gentil. Dice la palabra del Señor: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os enseñamos lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Para todo aquel que predica otro evangelio, para todo aquel que enseña a honrar otro nombre, aquí está la palabra de Dios, y esta palabra es la que nos va a dar la salvación. Nadie más nos da la salvación, solo Jesucristo resucitado nos da la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios.
Alábale, mi hermano, alábale, gózate delante de la presencia del Señor. Este es su nombre, Padre Santo. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a Timoteo 4, 1 Timoteo 4. Ya vamos a estar viendo otra palabra. Porque el Señor es Dios poderoso. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y todo lo que Él habla, lo habla porque lo conoce, porque lo sabe y porque sabe que todo eso va a pasar conforme está escrito. Vamos a leer los 5 versículos 4:1 al 5. Aleluya. Dice la palabra de Dios, dice, pero el Espíritu, escuchen claramente, pueblo de Dios, pongan atención, abran sus oídos y escuchen cómo el Espíritu de Dios, cómo el Señor es amoroso con nosotros, cómo es misericordioso, que dice la palabra, no estamos confiando en hombre, la palabra dice claramente, pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bendito el Señor. Aleluya. Dios no se equivoca, mis amados hermanos. Dios no miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. La palabra claramente nos dice, pero el Espíritu. No dice, yo Pablo les escribo que tal vez en un tiempo van a venir engañadores, que tal vez en un tiempo van a venir personas hipócritas que prohibirán casarse a su pueblo. No, dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente en estos tiempos que vendrán, dice, que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu de Dios ha hablado. El Señor ha revelado su palabra bendita, esta palabra bendita que tenemos en nuestras manos. Y el Señor no se equivoca. Porque piensa el hombre que va, por eso yo les digo, y estaba diciendo en el nombre del Señor, que no necesitamos estar poniendo más reglas de las que ya están escritas. Hay estatutos, sí, en cada iglesia hay diferentes estatutos, pero esos estatutos son puestos por el pastor, a quien Dios ha puesto que esté vigilante de este pueblo. Entonces, nosotros no necesitamos venir a poner más leyes. No necesitamos venir a atar más cargas al pueblo, porque ya todo el Señor nos lo ha revelado. Y hoy todos tenemos la potestad de leer la palabra. Nadie va a enseñar a nadie, dice la misma palabra de Dios. Nadie le enseñará a su prójimo, dice la palabra de Dios. No sé dónde está ese versículo, pero aquí está en la palabra del Señor. Entonces dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y yo les digo que el Dios no se equivoca, porque mira al pueblo romano, el pueblo católico, ¿acaso ellos tienen un pacto, un celibato sacerdotal donde no pueden casarse? ¿Lo ha hablado Dios desde antes? Sí, lo ha hablado. Yo hablaba con una persona y me decía, pero es que lo hacen para estar más, agradarle más al Señor. No hay nada más que hacer para agradarle al Señor más que guardar su palabra. Sí, amén. Gloria a Dios. Se escucha bueno, sí, se escucha bueno, pero el Señor le dice doctrinas de demonios.
No quisiera yo decir, no ataco a nadie, solo quisiera que los hombres abrieran sus ojos y vieran a la verdad y ya no se apeguen a vivir con doctrinas o mandamientos de hombres, sino que vivan esta palabra. Hay una iglesia también que nosotros conocemos. Es una religión que prohíbe a su pueblo comer camarones, comer ciertos pescados, que no pueden comer la carne de puerco, que no pueden comer esto. La palabra dice de Dios que todo es agradable al Señor siempre y cuando nosotros lo tomemos con acciones de gracia. Aleluya. Lo dijo antes el Señor. Lo habló antes, sí lo ha hablado. Sí, amén. Y el Señor nos habla a nosotros también. Que todo aquel que hace pecado no entrará en el reino de Dios. Sí, amén. Estas son las maravillas del Señor. Esta es la verdad inescrutable del Señor. Nadie puede abolir esta palabra. Nadie puede hacer cosas y no ser juzgado por la palabra. No podemos nosotros hacer algo y pensar que no nos va a juzgar la palabra. Siempre va a haber algo en la palabra del Señor, porque la palabra es viva y siempre va a haber algo que nos va a juzgar. Por eso en aquel día dice el Señor: yo no los voy a juzgar. La palabra que les he hablado es la que va a juzgar en aquel día. Por eso, hermano, es necesario que tomes una decisión. O le sirves a Cristo o le sirves al mundo. O andamos conforme al mundo o nos metemos a caminar como el Señor quiere. O venimos a vivir verdaderamente en santidad, a vivir en esa esperanza, a esperar esa vida venidera que el Señor nos va a dar. Pero para eso hay requisitos, mi amado amigo. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, el primer paso es aceptar al Señor como tu único y suficiente Salvador. Porque dice allá en Romanos 10:9, que todo aquel que confiese al Señor y que crea en su corazón verdaderamente que Él es el Hijo de Dios, dice, será salvo. Ahorita te voy a leer, no lo tengo bien plasmado en mi mente. Pero dice la palabra de Dios en Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, aleluya. Hoy la palabra llega a tu vida. Mi amado amigo, si no estás en el camino de Cristo, no esperes más. Los tiempos son duros. Los tiempos son difíciles. Si ya estás viviendo el camino del Señor, pero estás a medias, arrepiéntete ahora y ven a los pies de Cristo Jesús. Ven a hacer firme ese pacto. Ven a hacer firme tu caminar con el Señor. No te quedes a medias, porque a medias no vas a alcanzar la vida eterna. Si no crees en Cristo Jesús, vayas donde vayas, tengas la religión que tengas, no vas a alcanzar la vida eterna, porque por eso esta palabra se predica y es necesaria que se predique por todo el mundo, y entonces vendrá el fin, dice la palabra del Señor. Pero ahí depende de ti si quieres creer o no quieres creer. Hoy te invito, mi amado amigo, si estás escuchando a alguien aquí que no haya recibido a Cristo, en el nombre del Señor Jesús te invito a venir a los pies de Cristo. Él solo te quiere dar una vida nueva. Una vida nueva, una vida con esperanza, apartado de la maldad, apartado de envidia, de odio, de chistes, apartado del pecado, de la fornicación, del adulterio, de todas las borracheras, de orgías. Porque la palabra claramente dice que el afeminado y el que se echa con varones no heredarán el reino de Dios. Pero si estás practicando, alguien que esté practicando tal cosa, arrepiéntete ahora y ven a los pies de Cristo. Que no importa lo que tú hayas hecho o lo que estés haciendo, en el Señor hay salvación, pero hay que entregarse de corazón al Señor. Hay que entregarse de corazón al Señor.
Gloria a Dios, aleluya. Mis amados hermanos, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Le doy la gloria y la honra a Dios por la palabra que hoy ha venido a nuestras vidas. Aleluya. Si hay alguien que quiera venir